Despacho Presidencial, un espacio en el que el presidente rinde cuentas a la nación. Muy buenas noches a todos y todas. El presidente Colom comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas desde el Despacho Presidencial. Esta noche haremos un recorrido por el sistema de salud pública, un servicio esencial a la población, y que en nuestro gobierno hemos tratado de mejorar la cobertura y, por supuesto, hacerle frente al reto de este servicio tan esencial. Para esto hemos invitado al señor ministro de Salud Pública, el doctor Ludwig Ovalle. Muy buenas noches, doctor. Contigo hemos recorrido el país y hemos podido ver cómo han ido mejorando todos los centros de atención permanente en el interior del país. Encontramos 60 y ahora hay 179. Estos centros de atención permanente tienen varios objetivos. Uno, poder dar servicio en el área a la población. Dos, reducir la carga que tienen los hospitales nacionales y regionales. Y tres, poder tener un servicio de 24 horas en estos municipios. ¿Qué efecto has visto tú de este trabajo de los centros de atención permanente? Buenas noches, presidente. Buenas noches, pueblo de Guatemala. La verdad es que en este periodo de gobierno se ha logrado avanzar mucho en acercar los servicios a la población por varios factores. Uno es que se ha puesto a disposición la posibilidad de ser atendidos 24 horas en su comunidad. Mucha población en el pasado, cuando había un enfermo a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, 12 de la noche, lo que le quedaba era buscar quién lo trasladaba al hospital más cercano, y muchas veces la población en esa búsqueda del traslado encontraba la muerte o empeoraba su condición de salud. Con esto hemos acercado el servicio a la población. Hay 179 centros de atención permanente a nivel nacional. Con esto hemos logrado que la consulta de los hospitales, la consulta externa, haya sido disminuida en algún porcentaje con respecto a lo que sería si no estuvieran los centros de atención permanente. Pero en la cartera de servicios, es decir, en los servicios que se prestan, está el de la hospitalización, la atención del parto normal y también la atención a niños pequeños con problemas respiratorios o problemas gastrointestinales. Además, dentro de los requisitos para tener un centro de atención permanente, hay que tener una ambulancia. Por si algún paciente se complica, con la ambulancia se puede trasladar también a un hospital. Esto ha significado un impacto muy positivo. La población ahora puede ir a trabajar en la mañana y ser atendida por la tarde cuando la afección que tiene se lo permite. O bien puede ir a su comunidad y en su comunidad ir al centro de atención permanente. Allá hay médicos, enfermeras que les dan la atención y les dan su medicamento. Y de esta forma pues están cerca de su familia, porque también el trasladarse a un hospital significaba muchas veces desintegrar la familia o dejar a niños pequeños al cuidado de una tercera persona que no era realmente lo más indicado. Creemos que en esta estrategia hay mucho humanismo porque acercamos el servicio a la población y promovemos la integración familiar. Y también se han abierto ya 4 hospitales nuevos en el área rural. Se abrió Santa Cruz María, se abrió Tecpan, se abrió en Izabal, el infantil Elisa Martínez se remodeló y se construyó totalmente. Y está el materno infantil de Chimaltenango. Esto también con el objetivo de descargar la carga que tienen los hospitales. La gratuidad de la salud, creo que la gratuidad de la salud que se decretó en el 2009, esto generó también una avalancha de búsqueda de servicios. Recuerdo números como consultas en los hospitales nacionales de 800.000 consultas que se hacían anualmente, ahora se hacen 2.400.000 consultas. Esa es una verdadera avalancha de aumento de servicios con la misma infraestructura. Esto significa que los hospitales están saturados, ¿es correcto? Efectivamente, pero además de la consulta externa, el paciente que se hospitalizaba por una fractura desalineada, por ejemplo, en el pasado, cuando la gratuidad no estaba establecida, el paciente ingresaba y si necesitaba un clavo de osteosíntesis o un material de platino o de acero inoxidable, algo para colocarse, como los hospitales no lo tenían, se lo pedían a la familia. Hicimos un estudio que en promedio costaba cada aparato de 2.000 hasta 30.000 quetzales. Y en promedio las familias se tardaban de 15 días a 2 meses en conseguir el aparato. Y mientras tanto el paciente pasaba hospitalizado y muchos de ellos se infectaban y les daba osteomielitis, se le infectaba el hueso, lo que convertía una dolencia que podía haber sido tratada en 72 horas a pasar meses en el hospital utilizando una cama,
consumiendo antibióticos e insumos, pero además deteriorando la salud. Esto ahora es pasado, porque ahora los pacientes que ingresan por emergencia con una fractura desalineada, se les pone su aparato de osteosíntesis y a las 72 horas ya están en su casa. Eso mejoró mucho la calidad de la atención desde el punto de vista de ortopedia y traumatología, que en estos tiempos ha sido una de las causas de consulta que ha tenido un incremento también sustancial. Pero además también, señor presidente y pueblo de Guatemala, no existían resonadores magnéticos en los hospitales públicos. De hecho, somos en el sistema de salud de los pocos hospitales que cuentan con resonadores magnéticos, porque en el Seguro Social, por ejemplo, no hay resonadores magnéticos. Nosotros tenemos en el San Juan de Dios y en el Roosevelt 2 resonadores magnéticos para diagnóstico, que muchas veces significan la razón por la cual se va a tomar una decisión para intervenir a un paciente quirúrgicamente o no. Este aumento de demanda muy fuerte, porque yo lo he visto en varias oportunidades, también nos lleva a un gran reto de nación, de país, que al igual que en educación, la infraestructura fue abandonada por muchísimos años. En el caso del Sistema Nacional de Salud Pública, hay que invertir grandes recursos en los próximos años para poder no solo mantener la gratuidad, sino mejorar la infraestructura que se necesita para atender mejor a la población. A mí me consta como a veces los hospitales están saturados en la consulta externa, en los quirófanos, se han ampliado los quirófanos en varios hospitales, pero y las salas de emergencia también y los intensivos. Sin embargo, aún no es suficiente. Yo creo que en este año electoral todos los partidos políticos, todos los que están en la contienda, deberían también proponer cómo van a tener un servicio de salud pleno y de educación, porque se requieren más recursos, se requiere más financiamiento. Aunque hemos aumentado el 26% en el gasto social en nuestro gobierno, aún no ha sido suficiente, falta mucho por hacer, y por eso es importante hacer conciencia que los servicios de salud, educación, los servicios básicos deben ser prioritarios. Has hecho un esfuerzo importante, por ejemplo, en el agua. Has trabajado mucho con los alcaldes. ¿Cómo va ese trabajo? Bueno, se ha trabajado en muchos aspectos, señor presidente. Realmente, como usted bien dijo, la salud había sufrido muchos rezagos, y un tema importante tiene que ver con los recursos financieros, por supuesto, pero también con los recursos humanos. Hay muy poco personal capacitado en nuestro país. Nuestro porcentaje de médicos que se necesitan para Guatemala es bajo con relación a lo que tenemos, y ahí también hemos hecho un esfuerzo, porque hemos luchado por incrementar los recursos financieros, pero también luchamos por incrementar la capacidad de personal. Hemos formado más especialistas en este gobierno, hemos formado más auxiliares de enfermería, más enfermeras, porque así, a la par del incremento económico, tendrá que también la posibilidad de tener personal que pueda trabajar en los lugares remotos, en los lugares hospitalarios que se necesitan. El otro día me hablabas algo, si mal no recuerdo, del Hospital Roosevelt. Se habían hecho varias promociones de especializaciones. En lo que efectivamente, y no solo, antes habían solo 4 hospitales de escuela: el Roosevelt, el San Juan de Dios, Cuilapa y Quetzaltenango. Nosotros en el 2008 ampliamos a Huehuetenango, a Zacapa, a Escuintla, a Matitlán, Antigua Guatemala, Cobán. Este año abrimos en San Benito, Petén. Es decir, descentralizamos la posibilidad de formar especialistas. Y a nivel nacional se abrió la nivelación de las auxiliares de enfermería que se habían graduado de escuelas privadas, pero que no eran reconocidas por el Ministerio de Salud. Se les dio una capacitación para poderlas nivelar y después ser contratadas para poder llegar a los lugares remotos en donde sabemos que todavía cuesta llegar. Esos han sido esfuerzos para ir preparando la base, porque además de la medicina asistencial, también hemos hecho esfuerzos en la medicina preventiva, como usted bien decía, el tema de la cloración del agua, el trabajo con los alcaldes en cuanto a cloración del agua, el saneamiento ambiental, la disposición de los desechos. Ha sido un trabajo importante del Departamento de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud, y que ha ido dando resultados. Nosotros, si comparamos nuestros corredores endémicos, en el 2010 fue mucho menor con respecto al 2009, por estrategias simples. Una era en los niños, se hizo el énfasis en el cuidado de los niños, en el lavado de manos en las madres a nivel de escolares, pero también en los niños que tenían algún síntoma gastrointestinal se les empezó a administrar zinc en niños de 2 a 5 años, y eso redujo lo que antes era una diarrea aguda que se convertía en diarrea crónica y desnutría más a los niños, ya redujo a ser simplemente una diarrea aguda y leve. Pero además introducimos la vacuna del rotavirus. Fuimos el 6º país en Latinoamérica en introducir esta vacuna.
fortalecimos el esquema de inmunizaciones con la vacuna de influenza H1N1 y con la influenza estacional. Este año, primero Dios, estaremos introduciendo la del neumococo. Y así hemos ido fortaleciendo también el programa de vacunas porque es de las intervenciones más costo efectivas que tiene el Ministerio de Salud. Hemos logrado erradicar la polio, el sarampión, la rubiola, gracias a las vacunas. Y asimismo también la ley de planificación familiar, en donde se informa a las mujeres sobre cómo espaciar los embarazos. En el caso de las adolescentes y las niñas se está tratando de promover la educación en las escuelas para que también estén protegidas con información, porque ese es el objetivo y el objeto de la ley es dar información para que la mujer de cualquier edad y el joven de cualquier edad pueda tomar decisiones. Son temas que todos van orientados a lo que es la prevención y promoción en salud, pero también hemos promovido estilos de vida saludable, hemos hecho esfuerzos importantes para ir mejorando la actividad física. El año pasado decretamos el año de los estilos de vida saludables, hicimos varios encuentros a nivel departamental con la sociedad civil para promover estilos de vida saludables en cuanto al estrés, cómo disminuirlo, el ejercicio, una dieta balanceada. Es decir, que la prevención también ha sido parte importante de este gobierno, señor presidente. Lo único un tema que no podemos dejar de tocar es toda esta información que ha salido sobre el hospital de Cuilapa y la muerte de algunos niños por infecciones. El señor vicepresidente me informó recientemente que el problema que había en Cuilapa era un hacinamiento, había un exceso de demanda de servicios de salud, pero el asunto era que ahora llegaban más niños al hospital de los que llegaban antes. ¿Tú cómo ves el problema del hospital de Cuilapa? Bueno, es un tema que definitivamente como médico, como padre de familia, como guatemalteco, pues me consterna el fallecimiento de estos menores, de esos pequeños, pero hay que considerar varias cosas. Como bien dijo el señor vicepresidente, estos niños antes no llegaban a los hospitales. Nosotros hemos podido incrementar la atención institucional de un 30 a un 54% del parto o el nacimiento de los niños. De un 30 a un 54. Y eso está en la ESMI, es un estudio formal que se hizo. Es decir, estamos hablando de 24% más de posibilidad de las mujeres de llegar a tener a sus hijos a nivel institucional. Con atención médica y con... Y eso genera que estos niños prematuros o de muy bajo peso al nacer que antes nacían y que morían en el lugar del parto muchas veces, ahora son trasladados a los hospitales, se les ofrece una oportunidad. Pero definitivamente en los hospitales también hay algunas veces algunas bacterias que existen en todos los hospitales. Y cuando un niño es prematuro o muy bajo peso al nacer, tiene pocas defensas. Todo niño de muy bajo peso al nacer es aquel niño de menor de 1.500 gramos, es decir, menos de 3 libras de peso, tiene riesgo de infectarse en cualquier parte del mundo. Estos fallecimientos de estos niños, la mayoría han sido muy bajo peso al nacer, prematuros, con membrana de Alina, que es una enfermedad pulmonar donde los pulmones están inmaduros y que además se infectaron, tenían factores de riesgo que los hicieron no poder responder ante una infección como hubiera respondido algún paciente sin factores de riesgo. ¿Y qué se está planificando para cómo se va a tratar de reducir este tipo de situaciones? Bueno, en todos los hospitales hay comités de enfermedades nosocomiales o infecciones intrahospitalarias que están actuando en todos los hospitales. En Cuilapa concretamente se cambiaron todos los ventiladores, todos los circuitos, se hizo una desinfección terminal en las instalaciones, los niños infectados se dejaron en el aislamiento y se trasladaron los no infectados a otra área diferente. Así como que se capacitó al personal en medidas de barrera, se puso mascarilla, gorros, guantes para evitar la propagación de esta infección. Y además se puso una alerta a nivel general para poder detectar. Porque también estos niños antes se fallecían y tal vez no se sabía si había sido una infección o qué, porque no existían laboratorios capaces. Nosotros en Cuilapa, además de que ahora, antes no tenían intensivo de recién nacidos, ahora lo tienen. Se puso un laboratorio muy bueno con la Universidad del Valle que detecta cualquier infección o cualquier germen que surja y hay un comité de vigilancia epidemiológica que está trabajando constantemente. Posiblemente antes, si algún niño fallecía, pensaban que era la prematurez o el muy bajo peso y no descubrían que había sido una infección. Porque no estaba el laboratorio. No estaba la posibilidad. Eso se logró en este gobierno. Descentralizar el servicio, tener la capacidad de un mejor diagnóstico y poder tener más enfoque técnico en este tipo de pacientes. Gracias, ministro. Estamos terminando el programa y estamos informándole a los guatemaltecos y guatemaltecas sobre el tema de salud. Se ha avanzado en la cobertura, se ha avanzado en la atención médica, se ha avanzado en el recurso humano, se ha avanzado en el número de consultas, en el número de hospitales en las áreas rurales, pero aún falta mucho por hacer. Y este es un reto de nación que conjuntamente con la educación
son los dos servicios básicos que nuestro gobierno se ha empeñado en superar las deficiencias y los rezagos históricos que teníamos. Antes no había emergencias en muchos hospitales, ahora las hay, no había ambulancias, ahora hay ambulancias prácticamente en todos los municipios y ahora se pueden trasladar los enfermos y referirlos a los hospitales regionales y nacionales. El día de hoy el tema de salud nos interesa, nos preocupa y sabemos que falta por hacer muchísimo, pero lo importante es que ya se aumentó la cobertura y que ya la población está exigiendo ese derecho que le da la Constitución de la República. Muy buenas noches.